Bienvenido a este espacio de paz y reflexión. Si has hecho clic en este video, es porque quizás ahora mismo sientes que el frío ha llegado a tu vida. Tal vez sientes que tus días han perdido el color, que el viento sopla con una fuerza que amenaza con arrancarte de raíz, o que simplemente te encuentras en una etapa de espera donde nada parece florecer. Quiero que respires profundo y te permitas por unos minutos soltar la carga de tener que estar bien. Te han enseñado que la vida es una escalera mecánica hacia el éxito y la felicidad constante, pero esa es la mayor mentira que nos han contado. La vida no es una línea recta, la vida es un paisaje que cambia, un ciclo infinito, un jardín que respira. Hoy vamos a hablar de cómo superar los momentos difíciles a través de una de las verdades más antiguas y hermosas de la existencia, el arte de fluir con las estaciones de la vida. Porque, al igual que la tierra, tu alma también tiene su propio clima. Hay tiempos para sembrar, tiempos para recoger, tiempos para dejar caer las hojas muertas y tiempos, muy necesarios, para descansar bajo la nieve del silencio. Si te sientes estancado, si sientes que has perdido el rumbo o si el dolor parece haberse instalado en tu hogar, este video es para ti. No te voy a dar fórmulas mágicas ni positivismo vacío. Vamos a profundizar en la sabiduría de los grandes maestros y en la psicología del alma para entender que no estás roto, simplemente estás transitando una estación. A lo largo de este encuentro, caminaremos juntos por un sendero de autodescubrimiento. Primero, entenderemos por qué nos resistimos tanto al cambio y cómo esa resistencia es la verdadera fuente de nuestro sufrimiento. Después, nos refugiaremos en el invierno emocional para descubrir que nada crece sin un descanso previo. Aprenderemos el coraje que se necesita para brotar en primavera y la sabiduría de no apegarnos excesivamente al brillo del verano. Y finalmente, descubriremos el alivio sagrado del otoño, el arte de soltar lo que ya no nos pertenece. Prepárate para cambiar tu perspectiva. Prepárate para dejar de pelear contra el viento y empezar a navegar con él. Porque cuando comprendes las estaciones de tu vida, dejas de sobrevivir a las tormentas y empiezas, finalmente, a vivirlas con propósito. Comencemos este viaje por la geografía de tu mundo interior, explorando la raíz de todo, nuestra resistencia natural al cambio y la filosofía de la impermanencia. Hemos crecido en una cultura que idolatra el movimiento perpetuo, una sociedad que nos exige ser como máquinas, siempre encendidas, siempre productivas, siempre iguales. Pero si observamos el mundo que nos rodea, nada en la naturaleza funciona así. Heráclito, el sabio filósofo griego, nos recordó hace más de 2000 años que ningún hombre se baña 2 veces en el mismo río, porque ni el hombre es el mismo, ni el río es el que era. Esta es la ley de la impermanencia, el cimiento de toda salud emocional. Nuestra mayor fuente de angustia no es el cambio en sí, sino nuestra resistencia feroz a aceptarlo. Queremos que los momentos felices duren para siempre y que los momentos dolorosos se evaporen en un suspiro. Nos aferramos a versiones pasadas de nosotros mismos, a relaciones que ya se marchitaron o a sueños que el tiempo ha transformado. Esta resistencia es como intentar detener el curso de una cascada con las manos desnudas. Solo genera agotamiento y frustración. En psicología, hablamos a menudo de la trampa de la homeostasis emocional. Es ese deseo inconsciente de mantenernos en un estado conocido, aunque sea doloroso, por miedo a lo incierto de la siguiente etapa. Pero la madurez emocional consiste precisamente en desarrollar la capacidad de habitar la incertidumbre. Como decía Carl Jung, lo que resistes, persiste, lo que aceptas, te transforma. Aceptar que estamos en una estación diferente no es rendirse, es empezar a navegar a favor de la corriente de nuestra propia vida. Imagínate por un momento que eres un árbol en medio de una llanura.
Si ese árbol intentara retener sus hojas en pleno otoño por miedo a la desnudez, el peso del hielo en invierno terminaría por quebrar sus ramas. El árbol sobrevive porque sabe soltar, y tú que me escuchas, debes comprender que para entrar en una nueva etapa de tu existencia, primero debes permitir que la anterior se disuelva. Entramos ahora en el territorio más temido y, paradójicamente, el más necesario, el invierno emocional. En nuestra cultura del positivismo tóxico, el invierno emocional es visto como un error, como una falla en nuestro sistema de felicidad. Nos dicen que si estamos tristes, apagados o sin energía, estamos rotos. Pero permíteme decirte algo desde la experiencia clínica y humana. El invierno es la estación de la gestación. El invierno emocional suele llegar tras una gran pérdida, un fracaso profesional, una ruptura amorosa o simplemente tras un largo periodo de estrés que agota nuestras reservas. Se manifiesta como una falta de brillo, una necesidad de aislamiento, una sensación de vacío. Es el momento en que el mundo exterior parece congelarse y nos vemos obligados a mirar hacia adentro. Viktor Frankl, psiquiatra y superviviente del Holocausto, explicaba en su obra que cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos enfrentamos al reto de cambiarnos a nosotros mismos. El invierno es precisamente ese laboratorio de transformación interna. No es un tiempo perdido, es un tiempo de barbecho. En la agricultura, el barbecho es la técnica de dejar descansar la tierra para que recupere sus nutrientes. Si la tierra no descansa, termina por volverse estéril. A nivel histórico, las civilizaciones antiguas entendían el invierno como un periodo de introspección comunitaria. Se contaban historias junto al fuego, se reparaban las herramientas, se guardaba silencio. Hoy hemos perdido el derecho al silencio. Nos sentimos culpables si no estamos haciendo algo. Pero en tu invierno personal, lo más productivo que puedes hacer es, precisamente, nada. Escuchar tu tristeza, abrazar tu soledad y permitir que las heridas cicatricen sin prisas. La sanación no es un proceso que se pueda acelerar, tiene sus propios tiempos, su propio pulso. Recuerda las palabras de Albert Camus. En medio del invierno, aprendí por fin que había en mí un verano invencible. Ese verano invencible no es la ausencia de frío, sino la fortaleza interna que nace de haber sobrevivido a él. Poco a poco, casi sin darte cuenta, el hielo empieza a derretirse. La primavera no llega con una explosión ruidosa, sino con pequeños detalles. Un día tienes un poco más de energía, una tarde vuelves a reír con un amigo, una mañana te despiertas con una idea nueva. Pero cuidado, la primavera es quizás la estación más vulnerable de todas. Brotar requiere un coraje inmenso. El brote que sale de la tierra es tierno, delicado y está expuesto a las últimas heladas. En esta etapa de tu recuperación emocional, es normal sentir miedo. Es el miedo a volver a confiar después de una traición, el miedo a emprender después de una quiebra, o el miedo a amar después de un duelo. Aquí es donde entra en juego el concepto de resiliencia, término que el psiquiatra Boris Cyrulnik ha explorado profundamente. La resiliencia no es ser invulnerable, es tener la capacidad de tejer de nuevo tu historia a pesar del trauma. En la primavera de tu vida, debes ser tu propio jardinero protector. No te exijas estar al 100% desde el primer día. Respeta tu fragilidad. Es el momento de las pequeñas victorias. Volver a hacer ejercicio, retomar un viejo hobby, establecer límites saludables. Es la fase del renacimiento. En la mitología griega, este ciclo está representado por el mito de Perséfone, que debe pasar una parte del año en el inframundo para luego regresar a la superficie y hacer que todo florezca. Esa transición es necesaria. Sin el descenso a las profundidades, no habría una verdadera apreciación de la luz. Permítete ser nuevo. A veces nos aferramos a quienes éramos antes de la crisis, pero la primavera no te regresa a tu estado anterior,
te convierte en algo diferente. Las cicatrices del invierno ahora son parte de tu corteza, dándote una sabiduría que antes no tenías. Y entonces llega el verano. El sol alcanza su punto máximo y la vida parece rebosar de energía. En el ámbito de la salud mental, el verano representa esos periodos de estabilidad, de éxito, de conexión y de alegría expandida. Es el momento en el que recogemos los frutos de lo que sembramos con esfuerzo y paciencia. Aquí el desafío es diferente, el arte de la presencia. Muchas personas, cuando finalmente llegan al verano de sus vidas, no pueden disfrutarlo porque viven con el miedo constante de que el sol se ponga. Se dicen a sí mismos, esto es demasiado bueno para ser verdad, algo malo va a pasar. Esta ansiedad anticipatoria nos roba la única realidad que tenemos, el ahora. Mihaly Csikszentmihalyi hablaba del estado de flow o flujo, esa capacidad de estar tan inmersos en una actividad que el tiempo parece detenerse. El verano emocional es para fluir, es para celebrar tus logros, para nutrir tus relaciones y para brillar con toda tu intensidad. Históricamente, el verano ha sido el tiempo de la cosecha y la celebración. Es vital que te des permiso para celebrar. La gratitud es la herramienta psicológica más poderosa en esta etapa, no solo porque nos hace sentir bien, sino porque entrena a nuestro cerebro para identificar la abundancia en lugar de la carencia. Sin embargo, el verano también nos enseña una lección de humildad. No podemos quemar nuestra energía de forma infinita. Al igual que el sol de mediodía puede agotar si no buscamos sombra, la sobreexcitación o el exceso de compromisos en nuestras etapas buenas pueden llevarnos al agotamiento. Aprender a disfrutar del brillo sin quemarse es la maestría de esta estación. Pero el ciclo continúa, y la luz empieza a suavizarse. Los días se hacen más cortos y el aire cobra un matiz fresco. El otoño es, para muchos poetas y psicólogos, la estación más sabia. Es el tiempo de la madurez y del desapego. Si el verano es expansión, el otoño es integración. En nuestra vida emocional, el otoño llega cuando una etapa empieza a cerrarse. Puede ser que tus hijos crezcan y se vayan de casa, que te retires de un trabajo que amabas o que te des cuenta de que ciertas amistades ya no vibran en tu misma frecuencia. Aquí es donde practicamos el arte más difícil de todos, dejar ir. El estoicismo, con figuras como Marco Aurelio y Séneca, nos enseñó que la libertad se encuentra en distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no. No podemos obligar a las hojas a quedarse en el árbol. El otoño emocional es un proceso de poda consciente. Es preguntarse, ¿qué equipaje ya no necesito cargar para el próximo ciclo? A veces soltamos rencores, otras veces soltamos expectativas poco realistas que teníamos sobre nosotros mismos. Elizabeth Kubler-Ross, pionera en el estudio del duelo, nos enseñó que la aceptación es la etapa final de la transformación. Soltar duele, sí, pero es un dolor que libera. Hay una belleza melancólica en el otoño. Es el reconocimiento de que todo lo que empieza tiene un fin, y que ese fin es lo que le da valor al viaje. Al soltar lo que ya no sirve, estamos creando el espacio vacío necesario para que, después del próximo invierno, algo nuevo pueda nacer. Sin otoño, no habría espacio para la novedad. Hemos recorrido juntos el mapa de las estaciones de la vida. A estas alturas, espero que hayas comprendido que la salud emocional no consiste en vivir en un verano permanente. La verdadera salud es la capacidad de transitar por cada una de estas etapas con conciencia y autocompasión. No te juzgues por estar en invierno cuando el mundo te pide primavera. No te sientas culpable por necesitar soltar en otoño cuando otros están cosechando en su verano. La naturaleza no se apresura, y sin embargo todo llega a su tiempo. Tu proceso es único, es sagrado y tiene su propio ritmo. Si hoy te encuentras en un momento difícil, recuerda, esto también pasará. No porque los problemas desaparezcan por arte de magia, sino porque tú, al igual que la tierra, tienes la capacidad regenerativa de transformarte. Eres un ser cíclico. Eres el frío que invita a la reflexión, el brote que desafía al miedo, el sol que ilumina el camino y la hoja que cae con elegancia para nutrir el suelo. Aprende a fluir.
Deja de pelear con el clima de tu alma y empieza a vestirte para la ocasión. Si es tiempo de llorar, llora con la profundidad de la lluvia de otoño. Si es tiempo de descansar, hazlo con la quietud de la nieve. Y cuando llegue el tiempo de brillar, hazlo sin disculpas. Gracias por acompañarme en este viaje por las estaciones de la existencia. Confía en el ciclo, confía en la vida y sobre todo, confía en tu capacidad para florecer, una y otra vez, sin importar cuán largo haya sido el invierno.